Nos encontramos unos años en el futuro. El mundo está al borde del colapso. La crisis del agua ha alcanzado su punto crítico. Los ríos, los lagos, los glaciares y los océanos se han secado o contaminado. Las lluvias son escasas y erráticas. Los acuíferos están agotados. La agricultura, la industria, la energía y la salud dependen de un recurso cada vez más escaso y caro. El agua se ha convertido en el bien más preciado y disputado del planeta. Millones de personas han abandonado sus hogares, sus países, sus continentes, en busca de un lugar donde el agua sea accesible y segura. Los países receptores se ven desbordados por la llegada de los refugiados del agua, que compiten por los recursos y los servicios. El conflicto por el líquido ha estallado entre las naciones, las ciudades y las comunidades. La crisis humanitaria, social, política y ambiental va en aumento. Los atentados, sabotajes y robos son el pan de cada día. Los gobiernos han impuesto el estado de sitio, el racionamiento, la ley marcial y penas severas para los infractores. Los derechos humanos, la democracia y la justicia han quedado en el olvido. El miedo y la desesperación reinan en el caos. Los supervivientes se agrupan buscando una manera de sobrevivir. Algunos se refugian en los pocos oasis que quedan, donde el vital líquido es casi inexistente, pero aún fluye. Otros vagan por los lugares casi desiertos, buscando pozos, cisternas o cualquier fuente de agua que pueda salvarles la vida. Algunos se rebelan contra el sistema, tratando de derrocar a los tiranos que controlan la poca agua que queda, y unos más se resignan a su destino, esperando el final. Suena apocalíptico, ¿cierto? Pero es un escenario que, lejos de ser ficción, puede convertirse en una palpable realidad. ¿Te has preguntado alguna vez cuánta agua hay en el mundo? ¿Y cuánta de esta agua es potable y disponible para el consumo humano? Te voy a dar algunos datos que te van a sorprender y asustar al mismo tiempo. Si representamos el volumen de la Tierra con una esfera de 1 metro de diámetro, el volumen del agua sería una esfera de 1 centímetro de diámetro, y el volumen del agua dulce sería una esfera de 0.3 milímetros de diámetro. Es decir, una simple gota. Escalofriante, ¿no? Según cálculos de la UNESCO, aproximadamente el 97.5% del agua en nuestro planeta es agua salada, la cual no es apta para el consumo humano sin un costoso proceso de desalinización. En otras palabras, solo un escaso 2.5% constituye agua dulce. Sin embargo, no todo este preciado líquido está disponible para nuestro consumo directo. Un considerable 68% de la totalidad del agua dulce en el mundo permanece atrapada en glaciares y casquetes polares, fuera del alcance de la mayoría de las poblaciones humanas. El agua dulce es un recurso vital para la vida. Sin embargo, enfrenta amenazas cada vez más graves debido al cambio climático, la contaminación, la sobreexplotación y una gestión deficiente. A pesar de ser renovable, su disponibilidad disminuye. El crecimiento poblacional eleva la demanda, superando la oferta y deteriorando su calidad. Según informes, se proyecta que para el 2025, la escasez de agua afectará a 2.000 millones de personas, y se estima que esta cifra se elevará a unos 5.000 millones para el 2050. Estas cifras inquietantes nos llevan a cuestionarnos, ¿cómo será un futuro sin agua? ¿Es posible que la humanidad tenga la capacidad de enfrentarse a esta crisis hídrica sin precedentes? La falta de agua dulce conlleva consecuencias graves y diversas que impactan tanto a las personas como a los ecosistemas. En un mundo donde el agua escasea, la vida se extingue, los campos se vuelven áridos y estériles, los animales perecen por la sed y el hambre. Los seres humanos sufren las consecuencias de una crisis que amenaza su supervivencia. Sin agua potable, ni saneamiento adecuado, ni higiene básica, las enfermedades se propagan con facilidad. El agua contaminada es una fuente de infección y muerte, genera conflictos, migración, pobreza, pérdida de biodiversidad y desertificación. La Organización Mundial de la Salud estima que la contaminación del agua puede causar cada año 505.000 muertes por enfermedades diarreicas, que son la segunda causa de mortalidad infantil en el mundo. Según un informe de UNICEF, cerca de 1.000 niños mueren todos los días a causa de enfermedades asociadas con el agua potable contaminada. Otra consecuencia es la exclusión social y la pobreza de las personas que carecen de servicios de agua potable gestionados de forma segura. Según las Naciones Unidas, 2.200 millones de personas se encuentran en esta situación.
lo que representa casi un tercio de la población mundial. En todo el mundo, 2.000 millones de personas, el 26% de la población, no dispone de agua potable, y 3.600 millones, el 46%, carecen de acceso a un saneamiento gestionado de una forma segura. Estas cifras revelan la enorme brecha entre los países desarrollados y los países en desarrollo, así como entre las zonas urbanas y rurales. El consumo de agua en el mundo también refleja la desigualdad y los desafíos que se presentan para garantizar el uso sostenible y equitativo del recurso. Según un informe, Mongolia tiene un gasto hídrico de 10.000 litros por habitante al día, siendo el país con mayor consumo de agua por persona del mundo. En contraste, en algunos países de África subsahariana, el consumo promedio es de menos de 20 litros por habitante al día. Además, se espera que el cambio climático intensifique el estrés sobre los recursos hídricos, provocando sequías, inundaciones y alteraciones en los ecosistemas. Esta es la realidad de un planeta sediento, que agoniza por la falta de agua. Veamos algunos ejemplos de cómo la escasez de agua impacta en diferentes partes del mundo. En África, el continente más afectado por esta problemática, más de 300 millones de personas carecen de acceso a agua potable y más de 500 millones no disponen de saneamiento. La sequía y la desertificación amenazan la seguridad alimentaria y los medios de vida de millones de agricultores y pastores, forzándolos a abandonar sus tierras en busca de condiciones más favorables. En México, el país más poblado de América Latina, la escasez de este vital líquido es un problema que afecta tanto a las zonas rurales como a las urbanas. Según la ONU, el 10% de la población mexicana no tiene acceso a agua potable y el 32% carece de saneamiento. Además, el 70% de las aguas superficiales y el 55% de las aguas subterráneas están contaminadas por los desechos industriales, agrícolas y domésticos. Este panorama alarmante, para algunos expertos, puede fácilmente convertirse en un catalizador de conflictos, especialmente en regiones donde hay escasez. Por ejemplo, en Oriente Medio, una de las regiones más áridas globalmente, la escasez de agua genera tensiones y conflictos entre los países que comparten recursos hídricos transfronterizos, como el río Jordán, Tigris o Éufrates. La competencia por el control y el uso del agua ha desencadenado disputas y violencia entre naciones dependientes de estos ríos. El río Nilo es otro caso. Actualmente es compartido por 11 países africanos que tienen diferentes intereses y demandas sobre su uso y gestión. Esta situación ha desencadenado tensiones diplomáticas y amenazas de conflicto armado entre naciones como Egipto, Etiopía y Sudán. Pero esto no es todo. También los expertos prevén que para el 2050, 1.600 millones de personas estén en riesgo de inundaciones y que 3.900 millones de personas sufran de estrés hídrico, lo que afectará severamente la seguridad alimentaria, la salud, el medio ambiente, la economía y la paz. Una situación que, como hemos visto, ya está cada vez más cerca, independientemente de estas estimaciones. De acuerdo con informes del 2023, unos 4.000 millones de personas, la mitad de la población mundial, ya están expuestos a este estrés hídrico durante por lo menos un mes al año, y para el 2050 esa cifra podría aumentar a un 60% de la población. A nivel mundial, la demanda de agua ha experimentado un aumento del doble desde 1960 y las proyecciones indican que esta presión continuará incrementándose entre un 20% y un 25% más hasta el año 2050. Y aunque la demanda de agua se ha estabilizado en Europa y los Estados Unidos, el incremento es notable en África. Entre los 25 países con mayor estrés hídrico se destaca Arabia Saudita, Chile, San Marino, Bélgica y Grecia. Los 5 países que enfrentan la mayor presión hídrica son Bahrein, Chipre, Kuwait, Líbano y Omán. Como hemos visto, la escasez de agua es un problema grave y complejo que afecta a millones de personas y ecosistemas en el mundo. Si no hacemos nada para cambiar esta situación, el futuro que nos espera es un futuro sin agua, un futuro de hambre, enfermedad, violencia y miseria. El agua es un derecho humano y un bien común, y depende de nosotros preservarlo. Después de conocer los datos alarmantes sobre el agua, ¿qué opinas? ¿Crees que podremos tomar medidas para proteger y compartir este recurso vital o tendremos que enfrentarnos a las consecuencias de su escasez? Déjame tu comentario. Espero que te haya gustado este video y que te haya hecho pensar sobre la importancia del agua. Y si te ha parecido interesante, no olvides darme un like, suscribirte al canal y compartir el video con tus amigos. Gracias. Nos vemos en otros Misterios de la Tierra.